Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Antes de empezar, rápidamente suscríbete a este canal si no lo hiciste, activa la campanita y andá siguiéndonos en las redes sociales. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Tenemos un podcast especial con Cristian Taborda, que es analista político para Sputnik News. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes en esta conversación. Buenísimo, igual gusto es nuestro. Cristian es analista político en Sputnik News, columnista también en Contrainfo, también otros portales como Otra Voz, Restaurar y Geopolítica.ru. Y es escritor ahí de varios artículos. Vamos a hablar del primer tema, Cristian, que es de Ricardo Alfonsín a Alberto Fernández, que es básicamente el modelo socialdemócrata de todos estos años de democracia. Has hablado mucho vos, Cristian, de cómo Fernández, por ejemplo, cómo Fernández toma lo que es para nosotros uno de los peores presidentes que tuvo Argentina, que es Ricardo Alfonsín, por los desastres que dejó, obviamente económicos y a dónde nos llevó. No solo fue una destrucción económica igual, sino también cultural, porque no olvidemos que Alfonsín fue abogado, por ejemplo, de los miembros del ERP en su momento, inclusive creó como una cuña en el radicalismo con un movimiento nuevo y obviamente estamos hablando de que los que fueron enemigos del último gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Más allá de este mar de contradicciones, ¿por qué crees que se reivindica este modelo socialdemócrata? Bien, empecemos además por aclarar algunas cuestiones sobre la presidencia de Raúl Alfonsín, además de las contradicciones que recién marcaban. Recordemos que Raúl Alfonsín era quien cenaba junto a quien fue el ministro del Interior de la dictadura militar, Albano Arguindegui. Este, el cerebro de la inteligencia y de la seguridad durante la dictadura militar. Además de tener entre sus filas en el gobierno al ministro Carranza, quien es acusado por cometer un acto terrorista poniendo bombas en las estaciones, en las bocas de subte en Plaza de Mayo cuando se producía un acto de la CGT con los sindicatos, dejando varios muertos y decenas de heridos. Y ni que hablar del pacto alfonsinista militar, donde el radicalismo fue quien más dirigente proveyó a la dictadura sanguinaria que sufrió la Argentina, con intendentes y embajadores para el exterior, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, con la mención a la socialdemocracia, deberíamos entenderla esta en términos teóricos, ¿no? Como lo planteaba el filósofo italiano Antonio Gramsci, quien él decía, no hay que entenderla como el ala derecha del movimiento obrero, sino como el ala izquierda de la burguesía, y además acotaba de que habíamos que desenmascararla ante las masas. Eh, la socialdemocracia como expresión política y el progresismo como ideología dominante hoy en día es la fiel representación de la oligarquía globalista, de la oligarquía financiera. Superada la dicotomía entre capitalismo y comunismo, lo que ha sucedido tras la caída del muro de Berlín es una división entre el liberalismo de izquierda y el liberalismo de derecha. Por un lado tenemos a la derecha del dinero y por el otro lado tenemos a la izquierda de género. ¿Con esto qué quiero decir? Durante los últimos años hemos visto cómo la derecha se ha corrido en lo cultural hacia la izquierda, cada vez más hacia la izquierda, optando por todas las políticas de género, por toda la ideología multiculturalista. Y por el otro lado tenemos cómo esa izquierda, entre comillas, se ha corrido hacia la derecha en lo económico, adoptando todas políticas pseudoliberales y neoliberales. Eso es lo que representa hoy la socialdemocracia. Principalmente lo fue en el radicalismo, que abandonó todos sus ideales nacionales. Fíjense ustedes que no hay políticos radicales en Argentina que reivindiquen a Alem o a Irigoyen, sino que toman a Alfonsín, quien los entregó al globalismo financiero.
Eso expresa hoy la socialdemocracia, que se ha infiltrado en el peronismo, y hoy tenemos en el Frente de Todos un gobierno que reivindica todo ese ideario de Alfonsín, que lo ha llevado a la destrucción. Y el peronismo tendrá que optar si sigue esa agenda o si vuelve a reivindicar sus banderas. Cristian, prácticamente uno puede visualizar que yo diría no solamente se ha infiltrado en el peronismo, sino creo prácticamente en todos los partidos políticos argentinos. No olvidemos, por ejemplo, en el radicalismo. O sea, uno ve que lo que ha sucedido en el radicalismo es anterior a lo que después terminó pasando en el peronismo. O sea, la pregunta que yo te haría es, ¿cómo se ha permitido que todos los partidos políticos hoy actualmente en Argentina, podemos decir el peronismo, el radicalismo, Cambiemos, terminen siguiendo cada uno de los lineamientos de la socialdemocracia? Bien, haces muy bien en señalar que no es solo el radicalismo o el peronismo, sino los nuevos partidos que han surgido o los frentes, como es Cambiemos. Este no es un hecho solamente local. Todas las ideologías del siglo pasado, tanto el marxismo, el liberalismo, como los movimientos de tercera posición o nacionales, todos han sido fagocitados, absorbidos por el capitalismo financiero y por la ideología. Hoy en día todas esas consignas que reivindicaba el marxismo de la defensa de los trabajadores, el liberalismo clásico con la defensa de los valores tradicionales, o el peronismo con la reivindicación de la justicia social, la soberanía, han quedado aniquiladas y no son expresadas electoralmente. Por eso vemos que tras la caída del muro de Berlín, lo que se ha consagrado es el absolutismo liberal, que por un lado predica la teología del mercado y por el otro lado la ideología de género. Como mencionamos anteriormente, por un lado la derecha liberal y por el otro lado la izquierda liberal. Que justamente ese progresismo burgués que ha sido siempre enemigo del pueblo argentino. Pero eso es algo que vamos a tratar en un podcast siguiente, así que te agradecemos mucho, Cristian, por estar con nosotros y te veremos en el próximo. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, gente.